Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más. Estoy muy contento de poderlos recibir nuevamente para estudiar la palabra de Dios, especialmente estos mensajes de la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis, del libro de Daniel, donde Dios, como dice en la Escritura, no hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. Ya vimos en el último video una introducción donde Daniel ve el conflicto a nivel global. Por eso dice que los vientos combatían, como vimos en el versículo 2 del capítulo 7 del libro de Daniel, donde los vientos combaten en la gran mar, ¿no? Y de ahí surgen las diferentes bestias. Y hoy vamos a continuar estudiando este capítulo y vamos a ir desgranando poco a poco su contenido. Pero antes de continuar, vamos a orar para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo de Dios, conforme a la promesa que Dios nos dio, nos pueda guiar para comprender y entender, especialmente para aquellos que hemos abierto este video con la intención y con el deseo de todo corazón de conocer la verdad y de seguir a nuestro Dios, de seguir al Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en este momento, así que vamos a inclinar el rostro para hacerlo. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas de abrir tu santa palabra. Queremos rogarte para que tu presencia y la presencia de tus santos ángeles nos ayuden a poder comprender y entender el mensaje que tú tienes en ellas para nosotros. No solamente, Señor, por el contenido de información que vamos a recibir, sino que conforme a lo que dice tu palabra, que la vida eterna está en conocerte a ti, a nuestro Dios verdadero, que realmente podamos conocerte, podamos saber en la intimidad cuánto nos amas, por qué estamos aquí, con qué intención nos creaste, y que todos los pensamientos que tú tienes hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos aquello que realmente deseamos, ¿no? Aquellos que queremos ser felices, que queremos vivir en armonía y que realmente deseamos un mundo mejor. Por eso te rogamos para que nos guíes, para que tu palabra pueda hacer su obra en nuestros corazones, transformar nuestra vida, no tan solo darnos información. Queremos agradecerte, te pedimos que nos guíes, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como vimos en el capítulo 7 del libro de Daniel, nos encontramos que en los primeros versículos del capítulo 7, en la visión de Daniel ven que surgen que surgen 4 bestias, león, un oso, un leopardo y una bestia diferente a las demás. Pero para destacar, Daniel, lo que a él más le llama la atención de este capítulo, por eso es bueno que lo lean pausadamente, eso ya los va a ayudar a poder entender de qué estamos hablando, porque de esta manera nos ahorramos mucho tiempo en el video. Pero Daniel tiene esta visión de estas bestias que van surgiendo, las bestias que van surgiendo del combate en el mar, estas 4 bestias diferentes, pero hay una que es diferente a las demás, que no la describe, pero él se encuentra impactado porque dice que de esa bestia diferente, una bestia que se devoraba y desmenuzaba el versículo 7, y todo lo demás lo hollaba con sus pies, era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora,
Lo interesante en esta primera parte de la profecía del capítulo 7 de Daniel, que también, al igual que en el capítulo 2 que estudiamos en otro video anterior, también se encuentra esta serie de cuatro, ¿sí? ¿Y cómo cuatro? Cuatro metales: el oro, la plata, el bronce y el hierro, ¿no es cierto? Y en este caso son cuatro las bestias: ¿m? El león, el oso, el leopardo y el dragón, ¿no? Yo ya lo dije, pero en realidad es un dragón, ¿m? El que aparece. Ahora, ¿por qué esta repetición? ¿Por qué esta repetición? ¿Por qué es que el Señor vuelve a repetir, y en este caso directamente a Daniel, le vuelve a repetir este, este tema, digamos, como que se repite lo anterior, como que repite lo anterior? Bueno, esto no es así de casualidad en la Biblia. Primero que nada, en el libro de Levíticos, perdón, en el libro de Números, no Levíticos, en el capítulo 35 y el versículo 30, hablando acerca de cómo dar testimonio de algo que ocurrió, ¿no? Dice que cualquiera, en el versículo 30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es decir, para dar testimonio o para testificar de algo que es cierto, por lo menos tendrían que existir dos personas, dos testigos. Y lo interesante es que la palabra de Dios habla de dos testigos. En el caso del Apocalipsis habla de dos testigos. Incluso cuando Jesús predicaba, él muchas veces solía decir: de cierto os digo. Es decir, dando a entender de que lo que él estaba manifestando era la pura verdad, que era algo cierto. Ahora, esto es evidente también porque cuando en el Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo, ya les digo, el libro de Génesis, cuando José, uno de los hijos de Jacob, que había sido llevado en cautiverio a Egipto, está en la cárcel. Allí el faraón, igual que Daniel, ¿no? El faraón tiene un sueño que nadie le puede describir de qué se trata ese sueño. Entonces José es llevado ante el faraón y el faraón relata el sueño, le relata el sueño a José. Y el sueño se trata, capítulo 41 del Génesis, y el versículo 17 en adelante comienza la descripción, y ahí el faraón le cuenta a José que tiene un sueño donde él ve 7 vacas gruesas de carne y hermosas en apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Dice: y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en la misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete, le dice el faraón. Y entonces José interpreta el sueño y le dice la razón de por qué son 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Dice, les habla de de qué se tratan las vacas, que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, lo mismo las espigas. Esto es lo que le respondo al faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón, he aquí vienen 7 años
de abundancia, ¿no? Y 7 años de escasez. Dice, y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Por qué Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7, Daniel recibe estos sueños, como si fuera una repetición? Es decir, porque de parte de Dios es firme, ¿no? Como estudiamos en el capítulo 2, Dios es el que muda los tiempos. Dios se apresura a hacer esto. Ahora, esto es lo que Daniel ve en los 2 sueños, ¿sí? En el capítulo 2 ve la estatua de Nabucodonosor y en el capítulo 7 las 4 bestias. Ahora vamos a ver por la misma profecía, que Daniel esto lo entendió. Él no está preocupado por esta sucesión. Él entiende, y seguramente porque también lo asoció con la profecía, digamos con el sueño de Nabucodonosor, donde él ve que tanto la estatua, tiene 4 metales y que son 4 las bestias y que se refiere a los diferentes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Sí? Ahora Daniel describe en la misma visión que él queda impactada acerca de la 4ª bestia, y especialmente por el tema de los 10 cuernos en su cabeza y ese cuerno pequeño que sale de entre los 10, derriba a 3, pero ese cuerno le llama la atención porque tiene ojos como de hombre y boca que habla grandes cosas. Pero Daniel, esta parte de la profecía, él no queda intrigado por esto. Él entiende que justamente esa repetición, eso de repetir las cosas 2 veces, como lo dijimos con el sueño de José, el sueño del faraón, que José interpreta el sueño y le dice, eso te lo está dando 2 veces porque Dios se apresura a hacer esto y es firme de parte de Dios. Por lo tanto, en estas profecías, o en esta profecía tanto de Daniel 2 como de Daniel 7, Dios asegura que esto es así y se apresura a hacerlo. Bien, esta parte de la profecía, al parecer Daniel la comprendía, y tal es así que él comenta en el capítulo 7, en el versículo 19 en adelante, dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Es decir, lo que cautivaba la atención de Daniel, que evidentemente entendía este tema de la sucesión de los 4 imperios, de los 4 grandes imperios, pero le llamaba poderosamente la atención la 4ª bestia, que era totalmente diferente, que también notamos que se repite el tema de los metales, el hierro y el bronce, pero hay algo más que llama su atención, porque esto por eso es que Daniel lo aclara. Dice: asimismo, versículo 20, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Fíjense lo que más cautivaba la atención. Dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y el juicio, dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Que en otra traducción dice: y el juicio se dio a favor de los santos del Altísimo. Ahora, Daniel, ¿por qué Daniel está tan
está tan cautivado por este tema. Esto le llama poderosamente la atención, más que nada porque este cuerno pequeño, en el versículo 8, da otras características más profundas. También el versículo 7 habla acerca de la bestia, pero dice que mientras yo contemplaba, el versículo 8 de Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Es decir, ¿qué sucedía luego de ver este cuerno pequeño? Comenzaba un juicio, había un juicio. Pero también la profecía nos da otras características. Es muy importante que vayamos viendo cada una de estas características. ¿Qué significa tener ojos como de hombre, que hable grandes cosas, que surja de la cabeza de la cuarta bestia, que dentro de esa cabeza surjan 10 reyes, de esos 10 reyes 3 sean derribados, y surja este cuerno que parece ser más grande que los demás y tiene estas características, ojos como de hombre, que habla, ¿no? Y que hace guerra contra los santos. Fijémonos lo que dice a partir del versículo 23. Cuando digamos este que asistía le explica a Daniel lo que esto significa. Versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, todas estas cosas cautivaron la atención de Daniel. Y todas estas son características, y lo que más le llama la atención a Daniel es la obra del cuerno pequeño. Este cuerno que aparece y que dice cosas, grandes cosas, y tiene ojos como de hombre, pero dice que habla cosas contra el Altísimo, y dice que hace guerra contra los santos del Altísimo, dice los quebranta y los vence. Esto es lo que llamaba la atención de Daniel. ¿Qué significaba esto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice en principio? O sea, la característica, ¿qué significa esto que tenía ojos como ojos de hombre? Ojos como de hombre. Bueno, vamos a leer en el libro de Job, el capítulo 10. ¿Qué significa esto de tener ojos como de hombre? Bien, capítulo 10 de Job, del versículo 4, veamos lo que Job dice. ¿Tienes tú, refiriéndose Job a Dios, ¿no? Porque él estaba hablando con Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Job a Dios en estos versículos? Es decir, ¿por qué me juzgas? O está preguntándole a Dios si lo está juzgando como juzga el hombre. Entonces, ¿qué es esto de tener ojos como de hombre? Job dice, ¿acaso eres tú hombre que me miras o me ves con ojos de hombre? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de tener ojos de hombre o ver como Dios? Bueno, fijémonos que en el libro de Samuel,
cuando el profeta es enviado para ungir a David como rey, llega a la casa de Isaí, ¿no?, de Belén, para ver a sus hijos. Allí fue mandado Samuel a buscar, a ungir a David. Y en el versículo 7, fíjense lo que Dios le dice a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es decir, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre tiene juzga con sus ojos, juzga. Por eso le dice: ojo, no mires como ven los hombres, porque Jehová no ve de esa manera. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, ¿qué importancia tiene? Es decir, ¿qué es lo que Dios puede ver que el hombre no ve? Porque el hombre juzga según las apariencias y según tiene su propio juicio, pero Dios puede ver lo que el hombre no ve. Dios puede ver lo que hay en el corazón. Por eso es que el juicio de Dios dista mucho del juicio de los hombres, ¿sí? Entonces, lo que está queriendo decir acá es que este cuerno pequeño es así como un rey que juzga, y juzga como hombre, ¿sí? No como Dios, pero juzga como hombre. ¿Y qué tan importante? Fíjense que dice que Dios, es decir, Jehová, puede ver lo que hay en el corazón. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento al respecto de este tema tan importante? Porque esto también es importante para nosotros, tratándose de que no solamente estamos recibiendo información acerca de los eventos que van a suceder, sino de lo que atañe a nuestra vida eterna, a lo que atañe a lo personal. Dios no ve solamente lo que ve el hombre, por eso nuestro juicio es un juicio parcial. Nosotros no podemos saber con qué intenciones se hacen las cosas. Sin embargo, Dios sí puede saber qué intenciones hay en el corazón. Por eso, en el libro de Hebreos, el capítulo... Hebreos, está en el libro de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Es decir, hay un momento en que Dios hará un juicio, porque nosotros muchas veces abrimos juicios hacia otras personas, juzgamos sin tener en cuenta lo que Dios puede ver que nosotros no. Y el tema, fijémonos que el tema se centra en el corazón, ¿no? Jesús mismo decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, nuestro mayor problema está en nuestro corazón. Y nuestro corazón es malo, nuestro corazón es perverso. Y por eso es que Dios quiere transformar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón responde, nuestro corazón es un órgano, ¿no es cierto?, que no tiene neuronas. Que las neuronas están en nuestra cabeza, pero nuestro corazón actúa de acuerdo a lo que nosotros tenemos, hasta nuestras emociones, ¿no?, nuestros pensamientos, y nuestro corazón reacciona, se acelera, disminuye. Por eso sí es simbólico, pero el problema lo tenemos en nuestro corazón, porque en realidad nuestro corazón viene a ser nuestra mente, y el problema que en realidad tenemos es en nuestra mente. Fijémonos,
Fíjense lo que dice Santiago, el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, sus propios pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, el pecado nace de nuestros malos pensamientos. Y esto es lo que Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar nuestro corazón. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, a esta característica, este cuerno pequeño dice que juzga, su juicio es juicio de hombres, ve las cosas como ve el hombre. Pero también nos dice, la siguiente característica, dice que habla grandes cosas. ¿Y a dónde nos lleva el texto de Daniel 7? Si nosotros nos fijamos, el que tiene en su Biblia, tiene esos llamaditos que son esas letras chiquititas, cuando dice allí en Daniel el capítulo 8, tiene una letrita que es la letra D, dice Apocalipsis 13, 5 y 6. ¿Qué es lo que significa esto que hablaba grandes cosas? ¿Qué son esas grandes cosas? Vamos a ver entonces Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice, también se le dio, dice que hablaba, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hablamos también, cuando leímos Daniel, los versículos que dice que tenía, digamos que tuvo esta autoridad durante tiempo y la mitad de un tiempo. Ya vamos a ver de qué se trata. Y también, ¿qué significa esto de que esta autoridad la tuvo? Dice, pudo actuar durante 42 meses. Dice, y abrió, versículo 6, su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, su carácter, de su tabernáculo, el templo de Dios, y de los que moran en el cielo. Es decir, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es esto de la blasfemia? Las grandes cosas que hablaba el cuerno. Entonces, todos estos detalles tenemos que ir enumerándolos. Son detalles, son características de la actividad de un rey, de un reino diferente, en principio. Pero este reino, su lucha no es solo política, sino tiene que ver también con la religión. Entonces dice que habla blasfemias. ¿Y qué es blasfemia en la Sagrada Escritura? ¿Qué es una blasfemia? Bueno, en cierta ocasión, en Marcos capítulo 2, Jesús sana a un paralítico. Dice en el versículo 6, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, Jesús, cuando sanó al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero fíjense que los fariseos entendían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Y como ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y por lo tanto, Él sí podía perdonar pecados, entonces decía, blasfemia dice. Y bueno, querían ellos apedrear a Jesús. Ellos querían apedrear a Jesús por esto. ¿Y en qué otra ocasión intentaron apedrear a Jesús? Bueno, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús en San Juan, capítulo ya les digo, capítulo
10, verso 30, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras, dice, os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué es considerado por la Biblia blasfemia? Colocarse en el lugar de Dios. Entonces, este cuerno pequeño juzga colocándose en el lugar de Dios y poniéndose como Dios. ¿Sí? Poniéndose como Dios. Juzgando y colocándose en el lugar de Dios. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento, o qué dice el apóstol Pablo, por ejemplo, referente a esto? Bueno, vamos a leer también Tesalonicenses, que esto era necesario que ocurriese. Fíjense que en la segunda carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo dice algo referente a esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es apartarse de la verdad. Ya vamos a explicar mejor el término. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, lo que dice en el libro de Daniel es que este cuerno pequeño se colocaría en el lugar de Dios, juzgando como Dios y ocupando con las prerrogativas, ocupando el lugar de Dios con las prerrogativas divinas como perdonar pecados, ¿sí? Como perdonar pecados y autoproclamarse Dios. Fíjense que el apóstol dice se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fíjense que en el libro de Daniel dice que habla palabras contra el Altísimo, blasfema de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Se sienta en el templo. Claro, muchos cuando leen este texto dicen sentarse en el templo, creen que Pablo está hablando de lo que tiene que ver con lo físico, con lo que tiene que ver con lo literal. Pero también sentarse en el templo tiene una connotación espiritual y que nosotros tenemos que entender que es sentarse. Cuando Jesús le decía a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, sentarse significa dar cátedra, significa enseñar al pueblo. Y sentarse en el templo de Dios, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios. O sea que no solamente significa algo literal, sino también algo espiritual. Sentarse significa enseñarnos cómo es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, esta actividad de este rey no es una actividad meramente, no es bélica, no es una guerra bélica, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. ¿Contra quién? Contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo, y es un periodo de tiempo por el cual va a poder hacer lo que tiene que hacer, y esto es lo que llamaba poderosamente la atención al profeta Daniel. Muy bien, hemos avanzado lo suficiente hasta aquí. Es muy interesante lo que estamos estudiando, especialmente
este tema que tiene que ver con la obra del cuerno pequeño representada en esta profecía por un cuerno diferente, más grande, varias características hemos estudiado, pero también esta actividad que está representada en el sueño de Nabucodonosor por la unión del metal con el barro cocido. Es decir, esto nos hace reflexionar y pensar que, como leímos en Tesalonicenses, el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Estar apostado es lo que hace un barco en un muelle. El barco, cuando está en el muelle y está anclado, no se mueve de ese lugar, pero a medida que las corrientes hacen su trabajo, el barco se va alejando cada vez más. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que justamente es que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, temas que también vamos a estudiar más adelante. Pero especialmente que tengamos en cuenta la importancia que esto tiene para nuestras vidas, ya que la palabra de Dios nos anuncia estas cosas con antelación, como está escrito en su palabra: os lo he dicho todo antes que suceda, para que cuando veáis creáis. ¿Sí? Así que los espero en el próximo video para continuar estudiando este tema tan interesante. Que Dios los bendiga y los acompañe.